Bien, buenas. Vamos a proseguir. Bien, los vamos a ir ya incorporando. Vamos a proseguir con la clase. Bien, nos habíamos quedado en la idea fundamental que creo que por acá. Bien, entonces es necesario que manejemos la idea que explica, eh, el aparecimiento del modo de producción capitalista en El Salvador y cómo propiamente fue el modo de producción capitalista el que va a plantear una sociedad con características capitalistas bien definidas, pero también no solo definidas, sino que también con particularidades y especificidades. Cuando yo digo particularidades y especificidades, es que a diferencia de otras sociedades capitalistas, la sociedad salvadoreña como sociedad capitalista también se diferencia. Imagínense qué tan cerca está Guatemala, qué tan cerca está Honduras, qué tan cerca está Nicaragua. Y son sociedades capitalistas, pero cada una de ellas, la guatemalteca, la hondureña, la nicaragüense, también conserva especificidades y particularidades bien definidas. Entonces también eso ocurre con la sociedad salvadoreña también. Así que si usted tiene la oportunidad de, por ejemplo, de visitar países vecinos, usted con todo este planteamiento puede experimentar esas particularidades, esas especificidades. Bien, entonces, Licenciado, ¿puedo aportar un poquito al tema de lo que usted está hablando? ajá, sí, sí, Y es claro. que tuve la oportunidad de vivir en Guatemala, en una área donde son tribus, como tribus, digamos. Ahí Entonces, bien. y sí, puedo ver lo que usted decía del sistema tributario. Todos Ajá, los que, digamos, pertenecen a una tribu, a una familia, todos comen lo mismo. Todos pueden vivir en una misma casa y se reparten los bienes igual. Nada que ver con la cultura de acá. Y eso lo vi en las partes donde sí está bien, arraigado, como adentrar la arraigado. cultura de ellos, las tribus, tienen otro nombre, pero no recuerdo ahorita, pero sí pude ver ese modelo tributario que hay ahí. Ajá, correcto. Mira, Leticia, tú has planteado algo bien importante para poder señalar eso de lo específico y de lo particular. Tú acabas de señalar de que en Guatemala existen poblaciones indígenas que todavía conservan relaciones sociales propias de la sociedad que existía antes de la llegada de los españoles. Imagínate, antes de la llegada de los españoles. Y entonces, tú acabas de señalar cómo ellos se distribuyen lo que producen. Lo distribuyen en una forma equitativa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todavía se conservan relaciones propias de otros modos de producción. Es lo que sabiamente Marx va a decir. Miren, fíjense que el modo de producción no es una categoría que se dé en un sentido puro, en un sentido que decimos, bueno, no podemos decir todo el territorio de El Salvador, en todo el territorio de El Salvador vamos a encontrar relaciones sociales capitalistas. Y lo mismo podemos decir con el caso de Chapín.
no podemos decir en una forma, digamos, terminante, si vos crees. No podemos decir en una forma expresa. Sobre todo el territorio de Guatemala, las relaciones sociales de producción son capitalistas. Eso no es cierto, porque tú me lo acabas de manifestar, ¿sí? Tú me lo acabas de decir, de que todavía hay, fíjate bien, hay comunidades humanas, en este caso comunidades indígenas, que todavía conservan, ¿sí?, relaciones sociales propias de otros modos de producción. Y eso nos da la razón de lo que estamos diciendo. Es como aquí, ¿verdad? Yo no sé si ustedes, miren, yo aquí donde vivo, como a la orilla de calle, ¿verdad? Yo no sé qué tan ventajoso es vivir a orilla de calle o no, ¿verdad? Pero aquí pasan los vendedores, se oyen los vendedores. Y hay veces oigo al señor que afila cuchillos. Ya han visto a esas personas que afilan cuchillos, que andan con una polea y ahí afilan los cuchillos. ¿Se han fijado? No sé. Bueno, pero yo sí puedo decir, mire, fíjense que el señor es el dueño de la máquina esa, ¿sí? Y trabaja propio. Y por lo tanto, él no tiene un patrón, no tiene a alguien que le diga, mira, tenés que hacer esto de tal hora a tal hora, te voy a pagar esto, etcétera, etcétera. Mire, eso no es capitalista. Eso es propio de otros modos de producción. Vale decir feudalista. Imagínense. O el taxista, pues, el taxista que es dueño también del carro y que se pone en la esquina de la colonia. Y ya a partir de las 6 de la mañana. ¿Sí? A partir de las 6 de la mañana, ahí está el taxista. Él no tiene patrón, él no tiene jefe. ¿Sí? Él no tiene jefe. Entonces, ni horario. Bueno, ni salario tiene. Pues, ni salario tiene. Entonces, él trabaja propio. Entonces, eso no es capitalista. ¿Sí? Y entonces, por eso es que Marx dijo, mire, hay una subfunción de modos de producción. O sea, que hay formas de cómo relacionarse al modo de producción capitalista que no necesariamente son capitalistas, pero que las relaciones dominantes sí son capitalistas. Suena complicado. Claro que suena complicado. Y por eso es que estamos nosotros esta mañana pues hablando de esto. Bien, gracias por tu aporte, Leticia. Créeme lo que ha sido de mucho valor. Bien, el día de ayer yo decía que para que hablemos del modo de producción capitalista en El Salvador, antes tuvo que haberse dado un proceso. ¿Se acuerdan de ese proceso? Bueno, si no se acuerdan, yo les voy a refrescar el cerebro. Se llama acumulación originaria de capital, ¿sí? Que es como la manzana del pecado. Y todo lo que hemos leído la Biblia ya sabemos a qué nos referimos. Es la manzana del pecado, la manzana de la discordia. Es donde comienza, en verdad, el problema. ¿Sí? Ustedes saben que en la Biblia ya saben qué problema es el que surge con la aprobación de la manzana por parte de los dos primeros seres humanos que creó Dios. Entonces, algo así sucede con el capitalismo. Hablar del capitalismo es hablar de la manzana del pecado llamada acumulación originaria de capital. Entonces, y hablábamos del caso salvadoreño, y vamos a ver que el proceso de acumulación originaria de capital en El Salvador, a diferencia, y aquí decimos por qué en El Salvador se dio bajo determinadas circunstancias
la acumulación originaria de capital. Y todos estábamos hablando de que en El Salvador, a diferencia del caso europeo, en El Salvador no duró mucho ese proceso de acumulación originaria de capital. Fue bastante corto, a diferencia del caso europeo que duró aproximadamente 300 años. Sociológicamente no podemos hablar de cabal 300 años. Yo el día de ayer yo les explicaba que en cuestiones sociológicas no podemos decir como un mojón. Mire, aquí comienza la historia. ¿Sí? Como cuando usted define un territorio a partir de un mojón, de una señal, de un marco de referencia. En la sociedad no podemos decir eso. Entonces vemos pues que manejábamos la idea de que el fenómeno de la acumulación originaria de capital en la región de nuestro país fue un fenómeno con especificidades bien marcadas y adoptó características con connotaciones de hecho. Recuerdan que también a qué le llamamos a una situación de hecho. Algo que se da en una forma espontánea, algo que se da en una forma sin previo aviso, si se quiere. Y poníamos, por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, una pareja, un hombre y una mujer que se aman, ¿verdad? Y deciden formar un hogar y no necesariamente se casan, sino que en previo acuerdo, previo consenso, se unen y forman un hogar y por lo tanto una familia. Entonces ahí no hay como un contrato, como decir casarse, sino que hay una situación de mutuo acuerdo. Entonces, es una situación de hecho. Entonces, algo así también ocurrió con la acumulación originaria de capital. Y hablábamos, por ejemplo, de que de la situación de hecho se va a ir como configurando más ya para el siglo XIX, y aquí estoy marcando con el mouse ya en 1864, ese es el siglo XIX, ya aquí la situación de hecho va desapareciendo, y ya no es de hecho, sino que de derecho. O sea que aquí ya como que hay leyes, se promulgan códigos, los cuales van a permitir que la acumulación originaria de capital tenga legalidad. Ojo, haya una legalidad que la sustente y la sostenga. Entonces, por eso es que hablamos de una reforma agraria liberal, que va desde el periodo de 1864 a 1896. Fíjense que aquí hablamos de un periodo terminante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí hay datos en los cuales podemos decir, bueno, a partir de 1864 en El Salvador se empiezan a legalizar la propiedad privada, porque esto no es solo para el caso salvadoreño, sino que también para toda sociedad, para todo país capitalista en donde se ha dado la acumulación originaria de capital. Lo que surge, la consecuencia inmediata de la acumulación originaria de capital es que surge la propiedad privada de la tierra. Y por eso es que Rafael Mengíbar, o sea, el que hizo este documento que se llama Acumulación y Desarrollo del Capitalismo en El Salvador, habla de que un proceso en el cual se legalizaron las propiedades en manos de los españoles en desventaja de los indígenas. Bien, entonces el impacto, vamos a hablar el impacto del proceso de acumulación originaria de capital en la sociedad salvadoreña. Esto sociológicamente nos importa porque vamos a ver que el impacto de ese proceso va a traducirse en condiciones de vida material y espiritual
eh, en condiciones de vida dramáticas, ¿sí? Dramáticas. Y ya lo vamos a ver por qué. ¿Podría leerme esta diapo, Marielos? ¿Podría leerme esta diapositiva, por favor? Marielos. Sí, ¿No está? ahorita, licenciado, ahorita. Bueno. Premisas fundamentales que explican dicho impacto. El proceso de acumulación originaria de capital, la sociedad indígena, aproximadamente una población de 300.000 habitantes. Ver fundamentos económicos de la burguesía salvadoreña. Eduardo Colindres encontraba por la invasión española va a sufrir transformaciones radicales en lo económico, social, político, cultural, medioambiental y ecológico, convirtiéndose en una sociedad colonial y denominada por el yugo dominada por el yugo colonialista de los españoles a partir del siglo XVI hasta el siglo XIX. Un lapso que implicó la configuración de un pensar, sentir y actuar, de sometimientos y subordinación a la lógica capitalista caracterizada por una... Oye, aquí te estoy dando ya por una sociedad colonial, en la cual la violencia de corrupción, la impunidad, la violencia, la corrupción, la impunidad y la injusticia social formarán parte de la cotidianidad de interior de la nueva estructura de clases. El español peninsular, criollo, indígena y mestizo, estos dos últimos, la mayoría de la población, denominados y explotados por los primeros hasta después del proceso de independencia, cuando la clase de los criollos asume como clase dominante sobre las demás. Bien, esto es muy importante lo que acaba de leer Mariel, porque es la consecuencia, fíjense bien, la consecuencia de un proceso, las consecuencias que se van a notar en el pensar y sentir y actuar de la gente. Y a mí me llama la atención siempre de que cuando se va a tener como resultado una sociedad colonial en la cual la violencia, la corrupción, la impunidad y la injusticia social formarán parte de la cotidianidad al interior de la nueva estructura de clase. Esto no le gusta oírlo a muchos aquí en El Salvador, más que todos los ricos, más que toda la gente que ostenta el poder económico, pero también el poder político. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de las vísceras, ¿sí? Estamos hablando de las entrañas de la sociedad salvadoreña. Y precisamente estamos hablando del origen. Y entonces usted se pregunta, yo creo que ustedes ya se han preguntado en más de alguna vez, ¿por qué la sociedad salvadoreña es violenta? Porque con base a la violencia fue fundada. ¿Sí? A partir de la violencia se fundó. ¿Por qué en El Salvador hay mucha exclusión? Porque a partir de la exclusión se fundó también la sociedad salvadoreña. ¿Por qué en El Salvador hay mucha desigualdad? Increíble, pero aquí hay colonias donde hay agua todo el día, pero a la par hay una colonia que no tiene agua todos los días, quizás solo 2 o 3 días. Yo no sé si le ha ocurrido a usted vivir en algunas partes así, ¿no? Es porque persiste la desigualdad, porque a partir de la desigualdad fue fundada la sociedad salvadoreña. Ojo con eso. Entonces, el problema va a comenzar complicándose o agravándose fundamentalmente en lo económico. ¿Sí? En lo económico. Leticia, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? Sí.
Fundamentalmente en lo económico se va a configurar el modelo económico agroexportador y monoagroexportador, orientándose su quehacer a consolidar una economía extrovertida o abierta hacia afuera o desarrollo hacia afuera, con el claro propósito de inmiscuirse y articularse en el mercado mundial a través de la exportación, privilegiando un solo producto, primero con el añil durante la mayor parte de la colonia, después el café en el siglo XIX con la República Liberal y la caña de azúcar y el algodón durante todo el siglo XX. Gracias, Leticia. Fíjense que Leticia acaba en un párrafo, acaba de explicar un proceso de más de 100 años. Imagínate, Leticia, qué maravilloso es. Sí. No, no, no. Licenciado, pero fíjese que yo pienso, ¿verdad? Que, bueno, siempre dicen el país tiene muchas dificultades económicas y todo eso, ¿verdad? Y no se puede desarrollar porque siempre hemos vendido nuestro producto hacia afuera, nunca hemos invertido en nosotros, siempre el producto se ha ido para afuera. Los mejores cafés en Europa y aquí nada. Las mejores telas en Europa y aquí nada. Nunca vamos a progresar así porque, como usted decía, nuestra sociedad, pues siempre de llevarse lo nuestro a otra parte. Nunca pudimos producir. Por ejemplo, en Europa le dan mucho valor a las artesanías que hace alguien de allá, pero aquí si usted una artesanía le quiere pagar $1, $2 lo mucho y le regatea. Entonces, por eso siento que como sociedad aquí nunca vamos a progresar, siempre vamos a ser capitalistas. Bueno, son unas ideas que a mi modo de ver son buenas en el sentido de como empezar a explicar, ¿sí? A explicar por qué nacimos con un defecto. Yo así lo diría. Un defecto de fábrica, si vos querés. ¿Sí? En otros dicen defecto de nacimiento también. Ustedes que van a trabajar con la salud van a ver muchos defectos de nacimiento. ¿Sí? Cuando en los niños, cuando nacen, etcétera, etcétera. Entonces, algo así ocurrió y Leticia acaba de señalar ese defecto de nacimiento, ese defecto de fábrica. Y ese defecto de fábrica se llama desarrollo hacia afuera. Y ahí está. O sea, nacimos para satisfacer necesidades de afuera y no las de adentro. Ojo, ya lo dijo Leticia. Leticia lo acaba de decir. Bueno, nunca nos hemos preocupado en querer desarrollarnos satisfaciendo las necesidades que tenemos adentro, sino que todo lo contrario, dijo. No lo estoy diciendo en una forma cabal como tú lo dijiste, pero te estoy interpretando, sino que siempre queriendo satisfacer, siempre queriendo responder a intereses de afuera. Y entonces ese es un gran mal. Y todavía seguimos en eso, Leticia. Solo que de otra forma. ¿Sí? Solo que de otra forma, porque en realidad la economía ha experimentado una gran transformación también. Pero como esto es para como que ustedes tengan fundamentos, para que ustedes tengan ideas fundantes de por qué la sociedad salvadoreña es una sociedad capitalista. ¿De acuerdo? Pero ese es todo el ánimo. Ese es todo el ánimo. No sé si hay alguna otra, digamos, otra opinión, ¿sí? Otra opinión además de la que dijo Leticia. No la hay. Bueno, vamos a proseguir. Yo tengo una opinión y en mi caso es que yo siento de que al contrario, se crece cuando se importa hacia afuera y crece, por ejemplo, en eso consiste el emprendedurismo, o sea, que tu producto no solamente abarque tu país, sino que abarque el mundo entero. Y así es como nace una empresa millonaria o multimillonaria. Bueno, al menos a mi punto de vista, por muchos ejemplos que he podido ver. Entonces, o sea, yo comprendo el punto de vista de la compañera, pero yo creo que es por eso que siempre se exporta hacia afuera, porque la persona que busca emprender o hacer algún tipo de negocio
¿verdad? Porque como el añil, el café, todo eso es un negocio, un emprendedurismo. Entonces, esas empresas, o sea, la persona, la mente detrás de esa empresa busca crecer, no solamente en el país. Aparte que creo que acá no dan lo mismo por un producto a lo que pueden dar en otro país. Por ejemplo, si usted vende su producto en Estados Unidos, no lo va a vender al mismo precio que lo vende aquí en El Salvador. Entonces, yo creo a mi punto de vista, ¿verdad? Que sí, respeto mucho el que dijo mi compañera, pero o sea, insisto en que el crecimiento de una empresa se basa en exportar hacia afuera, y entre más clientes, más producto hay hacia afuera, es como que más ingresos, ¿verdad? Entonces, no sé Es tu opinión, ¿verdad? Sí. Esa es mi opinión. Voy a comenzar hablando de algo que quizás se me ha escapado hablar. Ojo con eso, Leticia, Jeremías y todos, por favor. Descuidé el planteamiento de que es muy importante el tipo de propiedad de esos medios de producción a los que Jeremías se refiere. ¿Sí? Resulta que con el aparecimiento del modo de producción capitalista en El Salvador, la primera consecuencia va a ser el surgimiento de la propiedad privada. Y va a ser la propiedad privada de la tierra en pocas manos. Ojo, en pocas manos. ¿Y qué significa eso, Jeremías? Mira, yo me alegro que hables de emprendedurismo. Eso es sano. Eso es sano, que alguien, pues sí, con un espíritu de emprendedurismo quiera echar a andar un negocio, una producción. Pero, ¿qué pasó con El Salvador? Y eso es lo que yo le dije a Leticia. Mire, la historia como ciencia es maravillosa, porque nos está permitiendo que retrocedamos a casi más de 200 años. Entonces, el problema es que la propiedad privada en El Salvador surge a partir de pocas manos, y esas pocas manos no han permitido que como vos decís, se exporte hacia afuera, y que los beneficios de esa exportación se puedan distribuir. Los beneficios, ojo, los beneficios de esa exportación se puedan distribuir equitativamente o igualitariamente al interior del país. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Voy a hablar primero del añil. Ustedes saben que los dueños de las haciendas añileras la mayoría fueron próceres. Los próceres de la independencia. Y ellos tenían indígenas en sus propiedades trabajando. Bueno, el añil lo procesaban las manos y los pies de los indígenas. ¿Por qué digo las manos y los pies? Porque resulta que el añil, para machacar el añil, usan los pies. ¿Sabían eso ustedes? Sí. Entonces, por eso es que decimos, las manos y los pies de los indígenas eran lo que producían ese colorante que resulta del añil. Ok, o sea que la producción era social, ¿no? Pero los beneficios eran solamente de los que de los dueños de las fincas añileras, y que eran pocos, ¿sí? O sea que la mayoría fueron los próceres de la independencia. Manuel José Arce, ese José Matías Delgado, los padres Aguilar, que en el mes de la independencia, cómo se subliminizan, ¿verdad? Y lo mismo va a ocurrir con el café. Ojo con eso. Entonces, Jeremías, tú tienes razón hasta cierto punto.
Tienes razón hasta cierto punto. ¿Hasta dónde? Hasta que cuando se define la propiedad de los medios de producción, ¿sí? Que esos medios de producción son privados. Entonces, ¿quién se agarra las ganancias? Entonces, ¿ah? Y tú ya lo planteaste. Ya lo planteaste. Entonces, parece que Leticia tiene razón. ¿Sí? Tiene razón al decir de que, bueno, el haberse dedicado solo a la exportación fue un error de fábrica, porque no se tradujo en beneficio interno, en un beneficio hacia adentro. Ojo, entonces tengamos esa capacidad de discernimiento entonces de lo que se ha hablado. Bien, ¿alguna otra opinión? No sé, para poder seguir. Bueno, y aquí vienen otras consecuencias. Aquí el problema se va complejizando. Sí. Paola, ¿podrías leernos esta diapositiva? Por favor. Paola García. Sí, ahorita. Consecuencias de ser un país capitalista, subdesarrollado, como ya se ha definido todas esas características como país capitalista, se ven a destruir el nivel interno de una sociedad con los desequilibrios económicos, sociales, políticos, culturales y ecológicos, y que más se van a configurar en las condiciones de la vida material y espiritual de la población. Ojo, lo que acaba de leer la compañera es bastante difícil, es bastante dramático. Ojo con eso. Porque El Salvador se va a configurar como un país capitalista, pero no desarrollado, sino que subdesarrollado. ¿Sí? ¿Y eso cómo se va a traducir a nivel interno? En una sociedad con los desequilibrios económicos, sociales, políticos, culturales y ecológicos. Y que aún hoy en día los estamos sufriendo. ¿Sí? Ojo, y eso también incide en las condiciones de vida material y espiritual de nosotros, los salvadoreños. Esa es una consecuencia. Hay otra consecuencia que a mi modo de ver hay que tomarla en cuenta. Y esta va a ser una consecuencia, digamos, fundamental para seguir hablando de otras consecuencias. Yo no me voy a cansar de decirles que en la sociología el análisis es como un movimiento en espiral. Ustedes ya han visto los espirales. El movimiento en espiral nunca se va reproduciendo en sí mismo. O sea que el punto de partida nunca reproduce el punto de llegada. ¿De acuerdo? Entonces, la realidad tiene un movimiento y ese movimiento es en espiral. ¿Sí? Jeremías, léeme esta diapositiva, por favor. Claro, dice, desde el siglo XXI hasta la fecha... Siglo XIX. Ah, perdón, qué pena. Desde el siglo XIX hasta la fecha, en pleno siglo XXI y globalización del modelo económico neoliberal como expresión concreta del modo de producción capitalista a nivel mundial. El Salvador, como país y sociedad, ha registrado dramáticos desequilibrios y crisis en los niveles más fundamentales de la realidad histórico-social y en donde se manifiestan con profundidad los males endémicos como la desigualdad, exclusión, marginación, que obstaculizan los esfuerzos que hacen los sectores que están claros en la necesidad de fomentar procesos hacia la democratización. Democratización, democracia. En la democratización democrática,
con justicia social que fomente una justa distribución de la riqueza hacia la mayoría populares y vulnerables y que sufren pobreza de larga data. Entre paréntesis, de largo tiempo. Eso quiere decir larga data. Ok. Y que al manifestarse en proyectos políticos de vida, luchan por el empleo, salud, educación, vivienda, agua, etc. Gracias. Ojo con esto, con lo que acaban de leer Jeremías. Entonces, es un desafío que tenemos como sociedad, que vayamos como superando, no de la noche a la mañana, esos desequilibrios económicos y sociales, más que todo. Porque esos desequilibrios provocan desigualdad, provocan exclusión, provocan marginación. Miren, yo esto no lo quería decir. Pero entre ustedes, compañeros, hay quienes reciben las clases no con una computadora de escritorio, sino que con un teléfono. ¿Sí? A mí ya me lo han expresado. Es que mire, fíjese que yo con un teléfono celular recibo la clase. No tengo acceso como a sacar las diapositivas. Eso ya es una desigualdad. ¿Sí? Ahí hay desigualdad. No digamos las personas que llegan a la universidad. ¿Sí? No todos los jóvenes llegan a la universidad en este país. Y entonces, ¿eso qué es? Exclusión. ¿Sí? Exclusión. No todos, ojo, no todos los jóvenes en este país tienen un empleo decente, digno y decente. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Marginación. Y hablando de la desigualdad, ustedes se van a encontrar con el problema de la salud. Ustedes en un futuro van a ser profesionales y trabajadores de la salud. Y cuando lleguen a ver el problema de la salud, van a ver de que hay una gran desigualdad en El Salvador. Y les voy a poner ya el problema. ¿Por qué en este país hay dos sistemas nacionales de salud? ¿Por qué? Porque hay uno, el del Seguro Social y el del Hospital Rosales. Vamos a poner el del Hospital Rosales porque es el hospital más emblemático a nivel público. Si ustedes se dan cuenta, el Seguro Social es nacional. Y el de los otros hospitales públicos también es nacional. Entonces dice, aquí institucionalmente la sociedad es desigual. El del Seguro Social es para las clases medias, para los que trabajan, tienen un empleo fijo, un salario fijo y que cotizan. ¿Sí? Para esa gente está el Seguro Social. Y para la perrada, ojo, está el otro sistema. ¿Cómo es eso? Esa desigualdad terrible. ¿Por qué digo terrible? Porque si no, vean lo que ha ocurrido con esto del COVID, con esto del COVID-19. Se han dado procesos dramáticos. Entonces, eso les estoy poniendo el ejemplo en la salud. Y no hemos tocado el problema de la educación también. Niños queriendo buscar la señal de internet en los árboles. ¿Cómo es eso? ¿Se dieron cuenta de eso? Porque no tienen señal de internet. Bien. Bueno, este es el cuestionario que nos toca desarrollar de esta semana. El cuestionario debate número 7. Hoy sí, clase. Hoy sí, compañeros y compañeras. Quiero que me lo envíen todos vía herramienta.
Ya no queremos